Antes de iniciar, les quiero hacer la aclaración de que el presente video contempla hasta el capítulo 53, la última actualización del manga, estando ahora en el recuerdo de Hinako en la secundaria, lo cual ocurre después de que su segunda tía aparece en el festival escolar, pero se descubre que no es su tía. Bueno, en fin, no les arruino todo eso. Al mismo tiempo, quisiera invitarlos a ver mi video de análisis de Watatabe, el cual subí a inicios de año 2025, y donde analizo de manera detallada, en base a mis criterios, la obra en cuestión. Así que vayan allí y si les gusta, pues comenten en la parte de abajo su opinión. Ahora, pasando con el presente video, en primer lugar, quisiera destacar uno de los mayores dilemas que abarca la obra en cuestión, y esto es lo insensible que puede llegar a ser un ser humano, y lo paradójicamente emocional que puede llegar a ser un monstruo, lo cual se expone con la relación de Shiori y Hinako. Ojo, este es uno de los enfoques principales de Watatabe, pero no voy a desarrollarlos a detalle, solo lo voy a mencionar porque este es un dilema que nace y se desprende de uno de los mayores atractivos de la obra, el trauma de Hinako. Por lo anterior, a continuación, voy a desarrollar dicho trauma de manera general, sin hundar tanto en los marcos teóricos y explicaciones científicas, dejando un tanto de lado fuentes como el DSM-5 y sus semejantes que ayudan a clasificar los traumas, o complejos psicológicos como le digan. Esto para no hacer un video tan teórico científico, qué sé yo de esos términos. En fin, la cosa es que para mí, el trauma de Hinako fue el mayor atractivo de todo Watatabe a mi parecer, y me gustó tanto cómo se desarrolló que quise hacer un video sobre dicho manejo del trauma, abarcando cuál es el trauma, qué le generó o cómo afectó esto a la vida de Hinako, cómo lo sobrellevó y cómo lo está solucionando. Este video lo esperaba publicar en el capítulo 10 del anime, toda vez que ya leí el manga para ese punto, pero bueno, como sabrán, se dilató muchos de mis proyectos, incluido esto. Como sea, empecemos. El trauma se genera tras un viaje, unas vacaciones por así decirlo, donde en el camino de vuelta, luego de conocer a Shiori, la familia de Hinako sería impactada por un camión y saldría del camino, para posteriormente morir en el automóvil tras incendiarse y caer al mar. Sin embargo, de alguna manera, Hinako evadiría la muerte, saliendo del auto en algún momento y evitando caer al océano dentro del auto con su familia, aunque parece haber misterio respecto a este accidente. Aún así, hasta este momento no hay más detalles, así que solo contemplaremos de este modo, aunque sinceramente tengo la sospecha de que hay algo más oculto detrás de lo sucedido aquel día. Por cierto, durante el accidente, Hinako escucharía unas voces que le pedirían sobrevivir, y esta creería hasta la preparatoria que eran las voces de su familia, deseando que ésta siguiera adelante, aunque a futuro se descubriría que serían las voces de Shiori. Tras el accidente, su tía materna quedaría con la custodia de la niña. Sin embargo, es tras su recuperación que la vida de Hinako empezaría a cambiar de modo más notorio. En primer lugar, su entorno comenzó a compadecerla, haciendo comentarios respecto a que era la pobre niña que sobrevivió y perdió a su familia, teniéndole lástima por su situación. Ese cambio en su ambiente y vida cotidiana dejaría en claro que nada sería igual, que todo había cambiado a partir del accidente, afectando su mentalidad y su niñez de modo irremediable. Al poco tiempo, Hinako perdió las ganas de viajar o de salir a las cercanías de su hogar, culpando de algún modo a los viajes por su pérdida, creyendo que fue culpa de la situación el desenlace, aunque también transmite tener miedo a viajar, creyendo que tal vez algo podría salir mal, evitando así las excursiones escolares o salidas con su tía, quien por cierto, por cuestiones familiares y laborales, no se encontraba siempre en casa. Durante los años, Hinako confiesa querer terminar con su situación, deseando no tener que afrontarla, creyendo que lo mejor para ella hubiera sido morir aquel día con su familia, pues no encontraba felicidad en su nueva vida solitaria, donde solo podía seguir adelante gracias a Miko y su tía, quienes la hacían sentirse cómoda, sin presionarla a aceptar su pérdida o empujándola a cambiar. De este modo podemos entender a grandes rasgos que el trauma nace por dos ideas principales: no haber muerto en aquel momento junto a su familia y perder lo que amaba, lo cual prácticamente sería lo mismo, aunque existe una división delgada. Por otra parte, se nos expone que el océano le generó un trauma de alguna forma, diciendo Hinako que se siente ahogada en las profundidades en cierto modo, lo cual se expone metafóricamente, haciendo alusión sobre cómo su situación la de sentir en las profundidades del mar en todo momento, anhelando ser arrastrada al abismo del mar junto a su familia, encontrando intriga en el mar, pues ahí yacen sus seres queridos. En resumidas cuentas, el trauma de Yatose Hinako versa en no poder aceptar su pérdida familiar, el cambio tan brusco que tuvo su vida durante su niñez, el cual lo obliga a seguir viviendo sin aquello que tanto amó. 無理して学校行かなくても大丈夫だよ。おばさんもお仕事あるでしょ。私は平気だから気にしないで。ひなこちゃん。
Pasando a las secuelas o consecuencias del trauma, hablaré sobre aquello que trajo este en la vida de Hinako. Iniciemos por lo más obvio, el cambio drástico en su vida, donde no solo pasaría a vivir sola, sino que dejaría de tener un hermano que le cuidase y jugase con ella, una madre que se preocupara y le diera lecciones de vida, y por último, un padre cariñoso que le consintiera. Claramente este cambio drástico de una infancia es perjudicial para el desarrollo de cualquier persona, para su crecimiento, y eso es lo primero que afectó a Hinako, pues la lástima de los demás y su condescendencia no hizo más que herir y lastimar psicológicamente a la niña, quien entendió que su día a día ya nunca sería igual, y peor aún, eso no tendría fin, sería así el resto de su vida, privada de la alegría familiar que alguna vez experimentó. Esto nos lleva al segundo punto, el percatarse de aquello que perdió, darse cuenta que eso que falta en su vida es la felicidad familiar, esa relación tan cálida y profunda que compartía con sus padres y hermano, aquello que en cierta forma no valoró del todo en su momento. Este punto queda reforzado en sus interacciones con Shiori, donde Hinako le expresa y transmite a esta el significado de los recuerdos por medio de sus emociones. En el manga esto queda más enfatizado con Miko y Shiori, donde en una ocasión la primera le dice a la sirena que el valor del vínculo y recuerdos de Hinako con su familia no radica en el tiempo que pasaron juntos, sino en lo especial y emocional que fueron esas experiencias en su momento, lo importante y significativo, el vínculo que forzaron. Y aunque Shiori en ese instante se muestra escéptica, Miko le convence cuando pone la relación de Hinako y ella como ejemplo, diciendo que el valor de Hinako para Shiori no nace de cuánto tiempo pasaron juntas, el cual fue relativamente poco, sino que radica en el valor y vínculo que formaron durante ese corto periodo de tiempo, lo que pudieron compartir o transmitir emocionalmente, explicando que el valor de una persona no se deduce en base al tiempo en que pasaron juntos, sino el cómo compartieron ese tiempo, aquello que les acompañará en su vida tras despedirse, o aún sin estar juntos. En fin, es durante el transcurso de su vida que Hinako comprende el verdadero valor de su familia, para su persona, de modo individual, lo crucial e importante que era para disfrutar su día a día. Lamentablemente, a una corta edad, Hinako descubrió que perdió aquello que era lo más importante, aquello que en verdad atesoraba sin saberlo, y eso definió de manera negativa su persona, pues crecería aferrada a lo que una vez fue su vida, pensando que no vale la pena seguir adelante sin eso. Lo anterior tiene tres efectos clave en Hinako. El primero es la melancolía, un sentimiento perpetuo respecto al pasado que le seguiría en toda su vida, donde constantemente recordaría su relación familiar, y lo feliz que era con esto sin siquiera notarlo, lo cual se plasma cada vez que ve a alguien que le recuerda a su familia. En segundo está la culpa, la cual se respalda con la mentalidad de Hinako, quien cree firmemente que lo mejor para ella hubiera sido morir en aquel accidente, junto a su familia, pues así no tendría que afrontar su realidad. Y por último está la tristeza, esa emoción constante que evita que Hinako pueda sentirse feliz en su familia, que le impide intentar seguir adelante sin remordimientos, respetando la voluntad de su familia, quien bien se sabe quisieran que ella siguiera viviendo, pero esta simplemente se rehúsa. En simultáneo, el trauma le generó una idea un tanto retorcida a Hinako en base a la melancolía, tristeza y culpa. Y esa idea es que necesita a su familia para seguir siendo feliz, necesita estar con estos para sentir dicha y alegría. No obstante, debido a que estos están muertos, es simplemente imposible. Aún así, este es el mayor anhelo de Hinako, estar con su familia, y eso creó un deseo de automatación para estar con ellos. Y como estos fueron tragados por el mar, Hinako se creó la idea de que el mar, así como se los quitó, podría llevarle de vuelta a estos. También existe la metáfora de que ella se siente en las profundidades del mar, ahogada por su realidad, como si siguiera en aquel escenario que presenció cuando vio el accidente. Finalmente tenemos algo literal, las cicatrices que nacieron en el cuerpo de Hinako tras el accidente, las cuales son secuelas de la magia de Shiori que utilizó para protegerle. De manera literal, las cicatrices en el cuerpo de Hinako no solo son algo horrible físicamente, sino que fungen como un eterno recordatorio de lo que ella sufrió, de lo que perdió, y de aquel día que cambió su vida para siempre. Ahora, como dato adicional e importante, Hinako admite apoyarse en las voces del accidente para seguir adelante, pensando que era la voluntad de su familia para que ella sobreviviera, lo cual convierte esas voces en un apoyo emocional para avanzar, al igual que Miko. Y en cuanto a su tía, es importante aclarar que esta siempre procuró darle su espacio para que lidiara con las cosas a su ritmo, confesando que ella como tía no sabía qué hacer exactamente. Siempre estuvo para ella en un inicio, pero Hinako no parecía abrirse, así que nunca supo cómo interactuar adecuadamente con esta, ni cómo ayudarle, sintiéndose frustrada porque la misma Hinako terminó aceptando maduramente el cambio en su vida, siendo agradecida con su tía y siempre portándose bien, sin causar molestias y sin ser caprichosa o egoísta por su pérdida. La conducta de la tía es algo justificable en muchos sentidos, pues no es fácil tratar a un infante, había circunstancias laborales y familiares de por medio, y aún así la tía hizo todo lo posible para que Hinako nunca le faltase nada, aunque admite haberse percatado que Hinako se obligaba a no causar problemas o ser caprichosa, así como no preocupar a su tía, pues le estaba muy agradecida. きっと私の望みは叶えられない。もう少し、もう少しだけ。 Antes de seguir, quisiera mencionar que hay un complejo que podría encajar con el supuesto de Hinako, el complejo de sobreviviente, el cual les dejo una breve descripción en pantalla. Esto porque francamente no lo quiero abarcar a detalle.
Sí, tiene algunas características que podrían encajar con Hinako, pero siendo franco quiero dar mi completa opinión o análisis de mi propia persona. Entonces no me quiero basar tanto en esto, porque al momento de tipificarlo, pues sí que podría encajar con Hinako. En fin, pasando de ello, debemos hablar del dilema más importante con el que lidia Hinako, y este trata sobre lo que su familia hubiera querido, qué es lo que su familia hubiera deseado tras morir en el accidente, lo cual no es un misterio, pues a lo largo de la obra se nos deja en claro que Hinako y sus seres cercanos saben bien que el resto de su familia hubiera querido que ésta sobreviviera y siguiera su vida. No obstante, aún así, la misma Hinako no le ve sentido a esta idea toda vez que perdió a sus seres amados, algo contradictorio. Cual sea el caso, esto genera el mayor debate argumental de Watanabe, el choque sobre lo que es correcto y lo erróneo, el duelo entre lo que los seres queridos de Hinako desearían para ella y lo que Hinako quiere para sí, el deseo de su familia y seres cercanos de que Hinako siga su vida y sea feliz, contra el anhelo por la muerte de Hinako, quien no encuentra deseo por seguir adelante. Esto puede sonar un tanto soso o burdo, porque en verdad sugiere ser algo muy simple tal como dice Shiori en un inicio. Lo más racional es pensar que sus seres amados quisieran que ella siguiera adelante, pero el cómo Hinako expresa su mentalidad egoísta pero honesta, donde admite no querer eso, afirma que sobrevivir carece de sentido desde su perspectiva. Y esto tiene una argumentación que le respalda, en un aspecto más emocional y sentimental, exponiendo el clásico debate sobre lo que los demás quieren contra lo que uno desea, lo que es racionalmente correcto contra lo que uno siente que es correcto, lo que anhela en base a sus emociones, y dicho anhelo es la misma muerte, una figura que para Hinako puede no solo acabar con su realidad, sino llevarle de vuelta de algún modo con su familia. Por esto es importante entender que Hinako sobrelleva su vida sintiéndose ahogada por su realidad, haciendo una constante analogía sobre cómo se siente hundida en las profundidades del mar, desde aquel día que perdió todo según ella, sin poder encontrar la felicidad ni salir a la superficie. Desde su infancia, está luchado para seguir adelante sin su familia, pero emocionalmente eso ha sido en vano, confesando que simplemente nada ha sido igual, ni ha sido genuinamente feliz, ni siquiera por un momento, tras el trauma. Pese a ello, en su vida cotidiana y escolar, escuela primaria, secundaria y preparatoria, esta no ha sido caprichosa, y siempre mantuvo una conducta serena y respetuosa, la cual destaca Miko y su tía, donde Hinako siempre se desenvuelve de manera tranquila, sin llamar la atención, sin hacer rabietas y sintiéndose genuinamente agradecida con estas dos personas por tenerle paciencia y estar con ella. Aún así, Hinako Yatose tiene ocasionalmente pensamientos nihilistas y irracionales o insensibles, pensamientos que regularmente se basan en la idea de que la muerte le traería paz, que nada importa en varios sentidos tras morir, pues al final del día, sin su familia nada importa, nada tiene sentido. El mundo seguiría su curso, por lo cual rendirse no traería consigo un cambio. Y contrario a Sensu, también llega a creer que no debería ser egoísta porque probablemente Miko y su tía en verdad se sentirían tristes si muriese, aunque incluso cuando descubre que Miko es un monstruo, esta se alegra, pues piensa que el monstruo podría superar su muerte con el paso del tiempo. Y como dato importante, solo quiero aclarar que aunque para este punto ya suena muy dramático o exagerado el trauma y apego de Hinako hacia su familia, la verdad radica en que el personaje no hace un drama ni busca llamar la atención con su problema. No te lo avientan en la cara, por así decirlo, sino que durante toda la obra, ella te transmite y expresa estas emociones, dudas y dilemas por medio de sus actos y comentarios, sobre todo con Shiori, a quien constantemente le confiesa su sentir, ya que la sirena, al ser muy insensible y racional, no entiende por qué Hinako puede sentirse así tras perder a 3 personas, 3 vidas que para un yokai no son nada. Lo que quiero dar a entender con esto es que Hinako es un personaje con muchos complejos y dudas emocionales. Eso es lo que le define como protagonista, pero ello lo transmite sin hacer un gran drama, sin enfatizar constantemente que odia su vida o que desea automatarse, sino que sin rabietas ni berrinches logra exponer y desarrollar su perspectiva sobre su vida y sentir, por medio de los diferentes desarrollos a través de los capítulos, por medio de sus pláticas o veces que se abre con Shiori, quien está ahí para escuchar todas las dudas de Hinako, todo su sentir, sin criticarla y siempre dando una opinión objetiva según su, mentalidad de monstruo. Y eso es lo que me encanta de Hinako, porque no necesita montar un circo para transmitirnos a los lectores o espectadores su ideología y sentimiento, la profundidad de su personaje, y esto al fin y al cabo es parte de la mágica relación entre Hinako y Shiori, donde entenderemos la perspectiva de ambas y por qué la justifican. 少しだけ本当に楽しいなって思っちゃった。 El cómo supera el trauma se divide en 2 momentos cronológicamente, lo ocurrido tras el accidente y tras reencontrarse con Shiori en preparatoria. Así que iniciemos con el crecimiento de Hinako previo a Shiori. Este inicia técnicamente con la aparición de Miko en su vida, la yokai que decidió acompañarle de cerca para apaciguar su alma, para ser un apoyo emocional de Hinako, uno que le tratase como siempre y le ayudase a apaciguar su dolor, intentando no presionar a la chica a cambiar, dándole su espacio y rezando porque ésta pueda afrontar la situación ella sola. Miko funge como el sol en la vida de Hinako en muchos sentidos. El principal es tener a una persona que la acepta y quiere tal cual es, transmitiendo a Hinako que no está sola, y siempre podrá pedirle cualquier cosa. Por otro lado tenemos a su tía, quien reitero,
siempre está ahí para protegerla o complacerla en cierta medida, estando atenta a su sobrina y sus cambios o emociones. Sin embargo, su tía nunca supo acercarse a su sobrina, principalmente porque esta tomó una actitud muy madura o pasiva. Hinako dejó de llorar y expresar su sufrimiento en algún punto, y optó por no darle molestias a su tía, quien hacía su esfuerzo por cuidarla. Esto mismo causó una ruptura en su relación, donde Hinako nunca tuvo actitudes reprochables frente a su tía, y eso mismo evitó que ambas pudieran sincerarse, pues esta no sabía qué pensaría su sobrina, quien siempre se comportó de manera tranquila, educada y amable, con quien tomó su custodia. Su tía no sabía cómo lidiar con Hinako, pero como ésta se comportaba de manera normal y madura, terminó por dejarle ser, respetar su actitud, pensando que ella estaba tomando un ritmo para lidiar con su pérdida. De este modo su tía nunca le presionó y solo procuró estar atenta a su sobrina, para saber si necesitaba algo. No obstante ello nunca ocurrió, manteniendo meramente comunicación entre ambas, aunque es importante destacar que ambas se aman. El aprecio y agradecimiento que Hinako tiene a su tía solo es superado por el amor que le tiene a la misma, pues en verdad agradece todo lo que hizo por esta. Pasando luego al reencuentro con Shiori, es aquí cuando realmente el personaje tendría un cambio significativo en su estilo de vida, pues en Shiori encuentra la confrontación a su situación, alguien que le hace cuestionar sus sentimientos e ideologías más de una vez. Al parecer, en Shiori, Hinako encuentra una solución a su dilema, esperando que ésta le arrebate la vida como una fuerza mayor, como algo a lo que no pudiera oponerse, y de manera liseyana acabase con su vida, tal como el mar le arrebató a su familia aquel día, en el pasado. Aunque a futuro se descubre que Shiori no tenía intenciones de matarla, y aún así, lo cierto es que durante todo ese periodo, Hinako sufrió varios cambios. Todo iniciaría con las pláticas entre esta y Shiori, quien la confronta racionalmente, y de manera muy regular, cuestionándole si acaso su muerte solucionaría algo. Si en verdad cree que su familia desearía verla muerta, haciendo énfasis en que si tanto le amaban, es más que obvio que ellos se aliviarían al saber que seguía con vida. Y aunque Hinako le pregunta a Shiori si ella podría vivir aún sin sus seres amados, la sirena no solo afirma que no tiene seres amados, sino que sin dudar contesta que sí, podría seguir viva aún sin estos, pues siendo racionales, eso sería lo mejor, lo más natural, lo obvio. Respuesta que no le agrada a Hinako, quien cree que el monstruo no la entiende en lo más mínimo, haciendo de lado los sentimientos. No obstante, es en base a estas respuestas tan sinceras y cuestionamientos respecto al actuar y pensar de Hinako que la chica empieza a cambiar, a dudar de sus ideales un poco, pues por primera vez está siendo confrontada respecto a su sentir, dando a entender que aunque su postura es firme, esta entiende que tal vez no es lo correcto, tal vez algo está mal. Poco a poco, Hinako comienza a cambiar su actitud para mejorar su sabor, intentando cosas nuevas como el campamento, o hablando con Shiori de sus sentimientos, y es ahí cuando la chica comienza a tener un cambio real, pues en el transcurso de la historia muestra que cuando en verdad se decide a dar un paso adelante, cuando se anima a salir de su zona de confort y se abre emocionalmente con la sirena, es ahí cuando su perspectiva comienza a cambiar, al notar cosas que ignoraba, al intentar cosas que temía, al abrirse con alguien que no era complaciente con ella, sino que la encaraba. Es aquí cuando Hinako comienza a tener un cambio real, porque sin saberlo empieza a disfrutar, e incluso crear un lazo con Shiori, quien prácticamente se volvió una amiga cercana. La primera prueba de esto es su disculpa con Miko, que luego de saber que era otro yokai, pensó que no le afectaría su muerte prematura, creyendo para sí que la yokai le superaría con el paso de los años. No obstante, tras la plática con Shiori, Hinako pediría perdón a Miko, pues ella siempre ha estado ahí para ayudarle a salir adelante, deseando que pudiera superar su trauma y encontrar una felicidad. Sin embargo, Hinako fue muy insensible y decidió no darle importancia a esto, aun cuando sabía lo mucho que Miko le amaba, pidiendo incluso perdón a Hinako, porque pese a los esfuerzos de Miko, esta no solo fue insensible, sino que aún así desea ver muerto sin importar las buenas intenciones de Miko. Y la cosa no termina ahí, pues Hinako, al forzar un lazo con Shiori y Miko, termina entendiendo que si ella muriese, le causaría un dolor tan grande como el que les dejó su familia, sintiéndose realmente el mal por lo egoísta que llega a ser. De manera más específica, Hinako asimila todas esas cosas que no tomó en consideración por sumergirse en su depresión, o triste visión de la realidad, donde especialmente hizo de lado las emociones de los demás, lo que otros desean en base a sus sentimientos, y no en base a lo que sería lo moralmente correcto, o lo que sea. De hecho, tras saber la verdad de la promesa falsa de Shiori, Hinako se desmorona y decide acabar con su vida en el mar, a manos de los muertos del océano, quienes le tientan a automatarse para reunirse con su familia. Finalmente, tras hacer debidamente la promesa con Shiori, Hinako se obligó a fingir divertirse en una salida a aguas termales, esto para mejorar su sabor, para intentar ser más feliz y así adelantar el pacto con la sirena. Sin embargo, aunque al principio parecía obligarse a divertirse, esta termina admitiendo que en verdad se divirtió, haciendo alusión a que intentará ser feliz para que en verdad alcance una felicidad que le lleva a su muerte a manos de la sirena, confesando al final que su deseo no ha cambiado, ella anhela la muerte, pero aún así se forzará a ser feliz junto a Shiori, aunque eso solo sea para ganar tiempo a su inevitable fin. Esto para mí es un claro ejemplo de cómo a veces se necesita la franqueza, confrontación y honestidad para ayudar a alguien a cambiar, a superarse, a salir del estancamiento, transmitiendo que la compasión o lástima no es esencial para cambiar y ayudar a una persona. A veces ser complacientes o tolerantes con una persona que la está pasando mal no es la mejor opción, no sirve de nada a largo plazo, solo fungen como placebos para apaciguar el dolor o mantener a una persona estancada.
lo cual fue lo que hicieron Miko y su tía, pues la yokai confiesa que fue gracias a Shiori que en verdad se percibió un cambio en la mentalidad de Hinako, haciéndole un bien. Para finalizar este apartado, quisiera aclarar que el dilema y trauma de Hinako sigue en proceso de superación, pues claramente ello es el trama principal de la historia, y si estuviera superado la obra ya hubiera terminado, aunque como dato extra, es curioso cómo de modo metafórico se ve a Hinako saliendo del fondo del mar hacia la superficie, reflejando así un crecimiento poco a poco, una superación, donde a veces esta vuelve a caer en vez de avanzar, reflejando las dudas que tienen en su camino. Por cierto, a mi humilde parecer, pienso que Watanabe se dirige a un desarrollo donde Hinako superará la idea de necesitar a su familia para seguir siendo feliz, abandonando la idea de que necesita estar con estos para sentir alegría y dicha. Hay guiños al futuro de Hinako, y pareciera que en verdad, cuando sea feliz, Shiori acabará con su vida, pudiendo tal vez ser un crudo mensaje sobre cómo la chica se centró tanto en su dolor que terminó desperdiciando su vida, arrebatándole esta cuando encontró la felicidad sin su familia. Bueno, quién sabe. La verdad es que apenas en estas fechas está saliendo un nuevo capítulo o se está actualizando el manga. Entonces también puede que algunas cosas de esto pueden quedar desvalidadas a futuro. No sé. La verdad es que hay muchos misterios que siguen rodeando a Hinako. Así que si a futuro hay alguna revelación, pues lo siento si me equivoqué ahora mismo. En conclusión, personalmente, el mayor atractivo de Hinako es el cómo expone y desarrolla el tema de cómo te puede afectar en la vida una pérdida, cómo ello te puede moldear y definir de una manera tan significativa, en el aspecto tanto emocional como mental. Y en simultáneo, me encanta cómo esto se enfoca de un modo humano, de una manera que realmente te hace percibir o entender que no es algo fácil de lidiar, no es algo fácil o sencillo de resolver o de procesar. Y eso francamente lo agradezco, donde hoy en día la verdad es que intentando leer nuevas obras casi no encuentro ese tipo de magia, ese tipo de mensajes. Siempre siento que son historias que se van a algo mucho más sencillo y algo más genérico, así que en verdad me encanta mucho esto de Hinako, sobre todo por su relación con Shiori, con quien constantemente choca porque Shiori, la sirena, siempre actúa o habla en base a la racionalidad, y en cuanto a Hinako, esta siempre habla de una manera más emocional, justifica su actuar y sus pensamientos en base a sus emociones y sentimientos, haciendo una especie de choque entre el objetivo por parte de Shiori y lo subjetivo por parte de Hinako. Para finalizar, quisiera hacer una comparativa entre Hinako y otro personaje que tiene un dilema similar, en el supuesto de cuando las emociones chocan con tus ideales, un tema que no solo se limita a los géneros de Slice of Life, sino que también puede desarrollarse en historias shonen o seinen. La verdad, hoy en día los géneros están muy revueltos o fusionados. Este personaje del que quiero hablar es Gabimaru de Hell's Paradise, una historia donde varios convictos sentenciados a muerte, acompañados de sus verdugos o Dasaemon, van a una isla a buscar el elixir de la vida eterna, a cambio del indulto y perdón. La historia de Gabimaru es que es apodado el vacío, un shinobi que acata las órdenes al pie de la letra, sin importar las circunstancias o dificultad. Si el jefe de la aldea le ordena a Gabimaru que incendie una aldea repleta de bebés, este lo hace sin dudar. No obstante, pasan varias cosas y tras conseguir una esposa, Gabimaru se ve influenciado por esta, volviéndose alguien más emocional, más empático y humano, o sentimental, lo cual termina haciendo que Gabimaru sea una mejor persona, alguien consciente de las emociones de los demás y el valor de la vida, así como las acciones de otros. La cuestión es que en el transcurso de la historia y viaje por el elixir, Gabimaru pone en práctica todas las enseñanzas e ideas de su esposa, además de aprender el Tao. Es así como de este modo Gabimaru deja de ser el vacío, deja de ser una marioneta que acata las órdenes sin pensar, sin cuestionar ni medir las consecuencias, perdonando incluso a un objetivo solo porque empatizó con este al tener esposa. Y en la isla esto se refuerza, siendo Gabimaru alguien que respeta de manera torpe pero bien intencionada la vida de los demás. Sin embargo, al final de la historia, con este Gabimaru bonachón, es que nace un problema. La final boss, la mala de la historia, quien creó el elixir y demás atrocidades en la isla, confiesa que todo lo hizo por amor. Todas las vidas que sacrificó, robó, experimentó, etc., todos los demás crímenes, todos lo hizo por amor, por el afán de revivir a su amado esposo, quien falleció siglos atrás. Es aquí cuando Gabimaru duda, porque al haber crecido tanto emocionalmente, este empieza a empatizar y comprender totalmente a la villana, dando a entender que no solo entiende por qué hizo las cosas, sino que duda en matarla porque él estaba haciendo lo mismo, enfrentando lo imposible para volver al lado de su amada, pudiendo incluso llegar al mismo extremo por las mismas razones. Es así como Gabimaru tiene un dilema entre sus ideales y sus emociones. Él, en términos generales, haría cualquier cosa por su esposa, realmente lo está haciendo durante toda la historia. Sin embargo, sus emociones y nuevos valores le hacen querer perdonar la vida a la villana, porque entiende su posición, y ve en ella una especie de espejo o reflejo. Gabimaru para ese punto ya no es el vacío, ya no es el shinobi que justifica su actuar en su código y en las órdenes, sino que es alguien cuyas convicciones se han tornado en base a sus emociones y nuevas ideas sobre lo que es correcto. Al final quien mata a la villana es el mejor Dasaemon, un tipo muy cabrón que curiosamente es similar a Gabimaru, un Dasaemon que acata todo tipo de órdenes sin protestar o dudar, eliminando incluso a un poblado entero solo por órdenes de sus señores, quienes pidieron matar indistintivamente a los habitantes, fueran culpables o no. Ojo, la situación es más complicada, pero no enfatizaré en esa trama de Hell's Paradise. La cosa con el Dasaemon es que él actúa en base a su código y juramento, el cual cree firmemente es la justicia, aquellas normas e ideologías que justifican su actuar, que lo hacen por el bien común. Y ojo, el Dasaemon demuestra ser una persona sumamente emocional y noble, alguien que entiende las emociones y circunstancias de los demás, el por qué actúan y con qué fines,
Pero aún así, pese a también comprender a la villana, el Dasaemon no duda y acaba con su vida, porque esa es la justicia a la que juró lealtad, y pese a comprender sus motivaciones y emociones, respetándolas, aún así el verdugo no duda, pues el dudar sería sinónimo de cuestionar sus ideales de justicia, su código, y eso mismo sería dudar de los actos que ha cometido, de las órdenes que ha acatado, de la justicia que ha impartido. En serio que es una joya Hell's Paradise, no sé por qué tardan tanto con su segunda temporada. En fin, la razón por la que quise citar a Gabimaru es porque en verdad me gusta ese choque de emociones e ideales, ese debate que hace dudar humanamente a las personas en su toma de acciones, cuando lo racional choca con lo emocional. Y es que Hinako tiene un dilema en cuanto a seguir los deseos de los demás en base a lo que es correcto, confrontando sus propias emociones que no anhelan más que rendirse, dejarse tragar por el mar. Por su parte, Gabimaru tiene un dilema final sobre lo que es correcto, matar a la villana de su historia porque es lo necesario, lo que pondrá fin a su lucha, o acaso debería perdonarla, toda vez que la entiende perfectamente, pues ambos son seres vivos que harían cualquier cosa por la persona que aman, chocando así su deber de acabar con la lucha contra su empatía por posiblemente querer perdonar a la villana toda vez que la entiende, o como mínimo le hace dudar. Reitero, no es estrictamente lo mismo, para nada, pero me encanta ese choque humano entre lo que uno siente y lo que uno debe, e incluso lo que quiere. Prácticamente me encantan esos dilemas. Y bueno amigos, eso ha sido todo por mi parte. La verdad, le fallé a Watanabe con los resúmenes porque en serio se me atrasó demasiado trabajo, pero pues el trabajo es importante, si no pues no hay ingresos. Pero bueno, no le fallé a Hinako porque créanme que ahorita que terminé el anime me fascinó. Me sorprendió mucho que alcanzó unos rankings de popularidad tremendos, o sea, quedó como en el top 2 o 3 de mejores series de la temporada. Y eso la verdad me fascinó porque mucha gente le gustó justamente por el argumento y por el desarrollo de los personajes, o sea, que está bien manejado. Para cerrar el video, nada más quiero reiterar que Hinako es un personaje muy bueno. La verdad quería hacer un video también de Shiori sobre ese personaje que es un tanto cínico, pero también me encanta cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en todos los capítulos. Tal vez y a futuro, a inicios del próximo año, lo suba, o bueno, ahorita veré cómo me acomodo. Pero solo quería retirar eso, que en verdad me encantó mucho Hinako, me encantó mucho cómo manejó el duelo, mejor dicho, cómo lo expone, cómo lo expresa. Porque les recuerdo que no es tan dramático la historia de Watanabe. Bueno, sí tiene un drama, pero no tiene exageración. Por decir algo, me gustó mucho Ave Mújica también, que fue una serie este año, pero estaba sumamente exagerada. Entonces, aunque había drama, la exageración opacaba mucho eso. Entonces, como que son cosas que no tienen que ir de la mano. Solo vean a Cinderella Grey, por decir un ejemplo. Me encantaba cómo Gurika ponía seriedad al asunto en todas las tramas y tiene diferentes facetas, diferentes, por decirte, diferentes rostros. Puedes ver las diferentes expresiones que hace Oguri desde que está ansiosa por correr, desde que tiene hambre o no entiende nada. O sea, la verdad, eso es algo que me gustó que comparte con Watanabe. Me encanta cómo sin problema alguno podía cambiarse los ángulos, podían ponerse diferentes enfoques a los personajes, unos más cómicos, unos más lindos, unos más tiernos, unos más serios, y no se perdía el hilo, no se perdía la naturaleza, cosa que casi no ocurre. Mucha gente piensa que por poner cosas lúgubres o describir entornos lúgubres ya por eso la serie es oscura o tenebrosa, por así decirlo, pero con Watanabe esto no pasó y la verdad es que lo agradezco un montón. En fin amigos, también quisiera nada más aclarar que después de leer el capítulo 53 de Carnada, donde aparece a Sami y Erika, pues siento que esto aún tiene un buen tramo que abarcar Watanabe, pero también me entran dudas porque puede que estos personajes, sobre todo a Sami, ya haya tenido algún tipo de intervención en la vida de Hinako. Bueno, lo veremos más adelante, además de que la verdad quise evitar mencionar pues posibles teorías o especulaciones porque nada es, bueno, todavía nada es cierto. Siendo franco, quedé muy sorprendido cuando supe que los mensajes de Hinako en su teléfono a su tía eran para Sami. Yo pues toda la obra pensé que eran de su tía, la hermana de su madre, pero no, sabía que era esta tía falsa que era Sami. Entonces eso me agrada mucho porque es un detalle el que se cuidase que Asami siempre estuvo ahí desde el principio, pero nosotros como lectores pues no nos percatábamos, ¿no? Y tampoco Hinako. Bueno, en fin amigos, en verdad que estoy muy agradecido por el trato que se le dio a Watanabe de esta temporada. Me gustó que mucha gente la reconociera y les gustase tanto los personajes como la historia. En fin, eso siento que me gusta porque comienzan a, no sé, a promover que las cosas sean diferentes, por así decirlo. Hace poco, y bueno, eso fue algo que me dijeron en su momento, me decían que si me gustaban mucho las series Yuri, pero la verdad es que la cosa no va por ahí. A mí me gustan todo tipo de obras, pero la cuestión es de que desde que leí a Tachito Shimomura y comencé a buscar series que fueran similares, y obviamente me aparecían Yuri, noté que estas tienen mejores estructuras o mejores tramas, mejores desarrollos. Porque pues por dar un ejemplo, cuando contraté Crunchyroll lo primero que hicieron fue recomendarme la misma página de un montón de series genéricas sobre gente que renacía en otro mundo con poderes OP o que estaban en la escuela y que eran los chicos más populares, etc. Entonces había tramas sumamente genéricas que no soporté, la verdad. Tramas que tienen un factor o una cualidad que los hace diferentes a otros, pero que al poco tiempo eso se pierde y en esencia vuelve a ser lo mismo de cualquier producto genérico. En fin, me encantó Watanabe y me encanta que esto haya triunfado. En verdad que no me esperaba que fuera también valorada. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Buen fin de año y hasta la próxima. Forever stay, 今未来つないで You